A través de la historia de la humanidad, el conocimiento humano sobre los efectos producidos por los microorganismos ha estado presente incluso antes de tener conciencia de su existencia. La microbiología es la rama de la biología encargada del estudio de los microorganismos, también conocidos coloquialmente como microbios. Estudia los organismos que solo son visibles al microscopio, concretamente aquellos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Al embarcarnos en el estudio de la microbiología, estudiaremos las actividades de los microorganismos, su forma, su estructura, su reproducción, la manera como se relacionan con otros organismos y los efectos beneficiosos y perjudiciales que ejercen sobre los seres vivos. Durante siglos, la humanidad ha sido víctima de enfermedades tanto epidémicas como pandémicas, causadas por diferentes microorganismos. Al principio se pensó que todos los males eran causados por espíritus divinos y se llamó a esto la teoría teúrgica de la enfermedad, que posteriormente fue desplazada por Hipócrates y su teoría miasmática. En su teoría miasmática, él consideraba que los vientos, la humedad y la temperatura tenían una función y atribuía a los miasmas, aquellas manchas que vemos en las sustancias orgánicas en descomposición, el poder de contaminar y corromper los humores. Fue Aristóteles quien realizó una de las primeras descripciones de la estructura celular de las cosas vivas, y quien creó la teoría de que algunos seres vivos podrían originarse a partir de la materia inanimada, a partir del aire o de la putrefacción, teoría conocida como generación espontánea. Y aunque estos conocimientos nos parecen actualmente absurdos, fue tomada como la única verdad sobre el origen de la vida en ese entonces. En 1658, Anastasio Kircher, un monje jesuita, fue el primero en reconocer la importancia de las bacterias y microbios en la enfermedad. 10 años después, Robert Hooke observó tejidos vegetales como el corcho y vio que tenían unidades y que se repetían como las celdillas de los panales y las llamó células, palabra que proviene del latín cellulae, que significa celdilla. Alrededor de 1670, Antonio van Leeuwenhoek, un comerciante holandés cuya pasión era tallar lentes y montarlos en aparatos por él mismo, constituye sin duda uno de los primeros microscopios. Él observó por primera vez microorganismos vivos, tales como bacterias y protozoos, que él bautizó con el nombre de animalicuos. La edad de oro de la microbiología fue inaugurada por las grandes figuras de Louis Pasteur y Robert Koch. Fue efectivamente Louis Pasteur, químico francés, quien eliminó la teoría de la generación espontánea, al realizar experimentos con botellas de vidrio y agua que dejaba sin cerrar, de modo que estuvieran en contacto con el aire, demostrando que en el líquido no se desarrollaban microorganismos espontáneamente y que las bacterias son la causa de las enfermedades y que éstas no surgen por generación espontánea. Debido a esto y a sus numerosos aportes, Louis Pasteur ha sido llamado el padre de la microbiología. Sin embargo, Louis Pasteur también ha sido llamado el padre de la enología. Louis Pasteur determinó que el vino, al contacto excesivo con el aire, favorece la acción de las acetatobacterias, que son los microorganismos responsables de agriar el vino, y que los organismos responsables de agriar el vino podrían ser eliminados. Razón por la que Napoleón III, al conocer los estudios de Louis Pasteur, le pide ayuda, ya que para Francia la descomposición del vino representaba un gran impacto económico, sobre todo exportarlo. También estudió la rabia y explicó su vacuna, al tratar a Joseph Meister, pastor de 9 años mordido por un perro rabioso en el año de 1885. La madre del niño lo llevó al hospital del doctor Pasteur, ya que al niño le esperaba una muerte terrible. El doctor, que estaba investigando una posible cura, se decidió a probarla en el niño.
inoculándole una forma atenuada del virus hasta 10 inyecciones al día por 12 días. El niño sanó milagrosamente, dando esperanza a los demás afectados, quienes abarrotaron la estancia del hospital. Aproximadamente 2.500 personas recibieron la vacuna en un periodo de 15 días. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes quisieron profanar la tumba del doctor Pasteur, pero Joseph Meister, que ya era un adulto, lo impidió suicidándose. Y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que Robert Koch desarrolló técnicas para fijar y teñir las bacterias y poderlas ver a través de un microscopio óptico. Desarrolló además métodos de cultivo y estableció las normas para que una bacteria sea considerada como la causa de una enfermedad. Estas normas son conocidas como los postulados de Koch y son los siguientes. El organismo específico ha de encontrarse siempre asociado con la enfermedad. El organismo ha de ser aislado y obtenido en cultivo puro de laboratorio. El cultivo puro, inoculado a un organismo susceptible, produce enfermedad. Estos postulados son utilizados para comprobar la etiología de la enfermedad y están vigentes aún en nuestra época. Y aunque los conocimientos que se tienen de la microbiología son grandes, cada día se hacen nuevos descubrimientos y se estima que solo el 1% de los microorganismos existentes ha sido estudiado, a pesar de su descubrimiento hace 300 años.